Nuevamente esta semana, del 8 al 12 de junio, vamos a estar viendo un resumen de lo que en la asignatura de operaciones tributarias sobre la unidad 5, liquidación de pólizas de mercancía en general. Lo primero que vimos fue la importación definitiva, y que es el ingreso de mercadería procedente del exterior al territorio para su uso definitivo. Esto es cuando prácticamente una importación. En este tema vimos el cálculo de los valores FAS, FOB y SID. Recordemos que el valor FAS es la base para calcular el FOB y el SID. Las fórmulas que utilizamos aquí fueron valor FOB, que es igual al valor FAS más los gastos internos. Los gastos internos son los fletes, los acarreos, el despacho, todo lo que se paga, aparte del precio de la mercancía. De ahí el cálculo del valor SID sale de sumarle al valor FOB los gastos externos. El siguiente tema que vimos fue la declaración única aduanera. En este tema aprendimos a calcular lo que son los derechos arancelarios a la importación, que son los gravámenes que ya hayan contenido dentro del arancel de las importaciones y exportaciones de mercadería. La fórmula es DAI igual a valor SID por factor de cambio del dólar por el gravamen. Luego aprendimos a calcular lo que es el impuesto selectivo al consumo, que es el que grava aquellos artículos que no se consideran esenciales para el consumo. Ejemplo, perfumes, esmaltes o maquillaje. La fórmula para el cálculo del impuesto selectivo al consumo es valor SID por factor de cambio del dólar más la suma del DAI por el gravamen del 10%. Recordemos que el impuesto selectivo es del 10% y eso se lo sumamos al valor SID más el cambio del dólar por el 10%. Luego, el otro impuesto que va dentro de las declaraciones únicas aduaneras es el impuesto sobre ventas. Recordemos que va a depender si es mercancía general el 15% y si son aguardientes, licores o tabaco el 18%. La fórmula para encontrarlo sería impuesto sobre ventas igual al valor SID por el cambio del dólar más la suma de toda la liquidación. En este caso, toda la liquidación sería sumarle al valor SID, al resultado que nos da multiplicar el valor SID por el cambio del dólar, que es 24.92, sumarle el valor que encontramos en el DAI y en el impuesto selectivo. A esta suma total le multiplicamos el 15%, dependiendo de la mercadería, como les dije anteriormente. Si es 15% es para mercadería general y 18% para tabaco. Y de esta forma encontramos el valor del impuesto sobre venta. Posteriormente estuvimos viendo los servicios aduaneros. Dentro de los servicios aduaneros está lo que es la descarga, el almacenaje, el reconocimiento preliminar, el aforo y la estiva. Este cálculo los hicimos utilizando las tablitas de anexos que están al final del libro de texto. Vimos lo que son las importaciones de liquidación de pólizas de un artículo, liquidación de pólizas de varios artículos, liquidación de pólizas de importación con avería y liquidación de pólizas procedentes del área centroamericana. En este tema solamente vimos lo que fue la liquidación de pólizas con varios artículos, porque al final todo viene siendo el mismo proceso. Son los mismos pasos que se realizan para hacer las pólizas de liquidación. Aquí vamos a ver el ejemplo que les dejé saber, que fue de calcular el valor, una liquidación de varios artículos. En este caso, como habían dos valores SID, había que hacer un prorrateo para encontrar un factor. Luego, ese factor lo multiplicábamos por el precio que tenían los dos artículos, tanto el de bisutería como el de joyería, y nos daba el valor SID para cada artículo, que en este caso fue la suma de los dos fue de 11.707. También les dije que lo podíamos hacer sacando el valor FOB de manera individual para cada artículo y luego sumarlos, que al final siempre nos va a dar los 11.707.50. Después de esto, como podemos ver anteriormente, hicimos el cálculo del valor SID. Como ya lo tenemos, entonces procedemos a hacer la liquidación. En este caso,
encontramos el valor CIT en lempiras para cada uno de los dos artículos, sumamos ese total, que nos da 291.750.90. Luego procedemos a calcular el DAI para los dos artículos. Y este nos da un total en el DAI de 43.762.64. Ahora tenemos que calcular el valor CIT. Lo hacemos aquí ya no de manera conjunta, sino que lo hacemos ya unificado. Entonces tomamos el total unificado del valor CIT, que fueron los 291.750.90, a eso le sumamos los 43.762.64 del DAI, y ese total lo multiplicamos por el 10%, y eso nos va a dar el valor del impuesto selectivo al consumo. Una vez que ya tenemos esto, procedemos a encontrar el impuesto sobre venta y sumamos ahora sí el valor CIT en lempiras, los 291.750, el total del DAI, 43.762.64, el total del impuesto selectivo, 33.551.36. A esa suma le multiplicamos el 15%. Y esto nos va a dar el total del impuesto selectivo al consumo de 55.359.74. En este caso, tenemos que calcular lo que era el impuesto sobre renta. Recordamos que este impuesto sobre renta lo pagan las personas que están omisas, que no han hecho sus declaraciones o que están morosas. Y se les aplica un adelanto del 3%. Y esto se hace sobre el valor CIT, que son los 291.750, y lo multiplicamos por el 3%. Y esto nos va a dar 8.752.50. También tenemos que sumar el pago del registro de la DUA o el pago por registrar los datos en el sistema, que les dije anteriormente que eran de 170 lempiras. Tenemos todos los valores, el valor del DAI, del impuesto selectivo al consumo, del impuesto sobre venta, del impuesto sobre renta, del registro de la DUA, lo sumamos y esto va a ser el total a pagar en esta liquidación. Como les dije anteriormente, estos son los pasos en todas las liquidaciones. Les dije también, en algunas liquidaciones se quitan impuestos, pero estos son todos los impuestos. Después estuvimos viendo lo que fue la importación de vehículos. Para importar los vehículos, la única diferencia que teníamos que encontrar era la ecotasa, que era lo que no habíamos visto, que es lo que se paga, el porcentaje que se paga por los vehículos que entran usados al territorio nacional.